Revelado, los 30 segundos increíbles que transformaron la tragedia del vuelo 1951 para siempre. José se sentó frente a la pantalla, apenas iluminada por la tenue luz de su lámpara. La noche había caído sobre Madrid, pero en su mente se desataban tormentas. Su primo, su héroe, había muerto en aquel trágico accidente. Las lágrimas contenidas brotaron al recordar la sonrisa de Felipe en su uniforme de piloto, la determinación que siempre había mostrado. ¿Por qué?, se preguntaba a cada instante, como si con cada repetición pudiera encontrar una respuesta que aliviara su dolor. Ahora se encontraba atrapado en un laberinto de dilemas éticos y decisiones desgarradoras. Había empezado su investigación con una pequeña chispa de esperanza. El doctor Ramírez, un experto en aeronáutica, lo había guiado a través de oscuros archivos llenos de detalles olvidados, que, de ser revelados, podían cuestionar la autoridad de las corporaciones que dominaban el sector. Sin embargo, sabía que enfrentarse a esos gigantes podría significar poner en riesgo su propia vida y la estabilidad de su madre, que había luchado toda su vida por brindarle un futuro mejor. La familia es primero, José. Resonaba la voz de su madre en su mente, un mantra que parecía convertirse en un grillete cada vez más pesado. El dilema pesaba sobre él como una losa. ¿Debería continuar adelante y buscar justicia, aunque significara enfrentarse a poderosos intereses? Cada nueva evidencia que descubrían lo acercaba un poco más a la verdad, pero a la vez lo alejaba del hogar que siempre había conocido. La angustia lo embargaba. La presión aumentaba y las noches de insomnio se volvían insostenibles. Su mente, una vorágine de pensamientos contradictorios. ¿Es esto vale la pena? ¿Voy a traicionar a mi madre por un triunfo personal? Esa noche, mientras digitaba frenéticamente en su teclado, la revelación surgió. Se trataba de una grabación, una serie de 30 segundos que podría cambiarlo todo. Su corazón dio un salto. Esa era la pieza que había estado buscando. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si sacaba a la luz aquello que lo llevaría al centro de la tormenta? La imagen de su madre se dibujó en su mente, agotada por el duelo, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una inquebrantable fuerza. Yo no la puedo dejar sola, pensó, y la culpa comenzó a ahogarlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El doctor Ramírez lo miró con ojos cargados de preocupación y orgullo, como si pudiera ver el enfrentamiento entre el deseo de justicia de José y su obligación familiar. Esto podría cambiar el rumbo de todo, pero eres tú quien debe decidir, dijo, envolviendo la habitación en un silencio tenso. Las palabras se le atragantaron a José, su mente girando a 1000 por hora, cuestionándose sobre si su búsqueda de la verdad era realmente el camino correcto. Mientras la inminente crisis se cierne sobre su vida, José siente que el tiempo se agota, la presión aumenta, en sus manos sostiene su futuro y el recuerdo de los que se han ido. ¿Qué escogerá? ¿Arriesgarlo todo por una causa que le podría costar la paz de su hogar? La noche se vuelve eterna, y su lucha interna se intensifica al borde de la calamidad, dejando al lector en vilo. La verdad está a su alcance, pero la pregunta latente resuena en su alma. ¿Estará dispuesto a perderlo todo? La mañana siguiente comenzó con una atmósfera densa, cargada de preguntas que aún resonaban en su mente. José se sorprendió a sí mismo ataviado con una determinación renovada. Había pasado la madrugada analizando la grabación. Cada segundo de audio le revelaba detalles insospechados, la voz temblorosa de uno de los controladores aéreos, las decisiones apuradas en un momento crítico. Todo encajaba, tenía algo poderoso entre manos. Sin embargo, la claridad era engañosa. Mientras revisaba el contenido una vez más, una fase fundamental de su proceso interno se activó. De repente,
se dio cuenta de que no podía llevar esta carga solo. La soledad era un precio alto en su búsqueda, y la presión sobre sus hombros era insostenible. Se dio cuenta de que, si quería avanzar, necesitaba construir una red de apoyo. Era un desafío diferente, abrirse a otros, compartir su dolor y su pasión. Con el corazón acelerado, José decidió llamar a su madre. El sonido del tono demarcado resonó en el silencio de la habitación, casi como un eco de sus propios pensamientos oscuros. Sin embargo, cuando escuchó su voz al otro lado, una oleada de emoción lo invadió. La conversación se tornó sincera. Hablaron sobre Felipe, sobre el dolor de la pérdida, y esos momentos de vulnerabilidad le otorgaron a José una sensación de empoderamiento. Su madre le recordó que, aunque la verdad puede ser amarga, el amor que se siente por los que hemos perdido siempre prevalece. «Solo quiero que estés bien, hijo. Haz lo que creas correcto», dijo ella con un tono firme pero lleno de amor. En esas palabras, José atisbó su camino. La decisión de luchar por la memoria de Felipe ya no era egoísta, ahora era un tributo a su valor. Con renovada energía, se dirigió a su ordenador. La grabación se convirtió en el centro de su misión, pero no lo haría solo. Comenzó a escribir un correo a sus más cercanos compañeros del círculo de investigación. Ahí expuso su descubrimiento y su deseo de compartir la carga, creando un manifiesto donde advertía sobre las implicaciones éticas del contenido. No pasó mucho tiempo antes de recibir respuestas entusiastas. Aquellos que habían sido meros compañeros de estudios se transformaron en aliados. La riqueza de sus enfoques diversos comenzó a abrir nuevas perspectivas, desde investigación judicial hasta apoyo emocional. La solución no sería sencilla, pero ya no estaba solo. Con el respaldo de su nuevo grupo, comenzó a modelar un plan. Sin embargo, a medida que compartían información y horarios para reuniones, la ansiedad se transformó en anticipación. Entre comunicaciones, José sintió un peso en la profundidad de su estómago. Sabía que pronto tendría que enfrentarse a los poderosos intereses que había mencionado en sus investigaciones. El proceso de conocer y comunicar la verdad lo estaba moldeando, pero aún había una tarea monumental por delante. La sensación de cada amistad cultivada fortalecía su resolución, pero también lo acercaba a la inevitable confrontación con aquellos que posiblemente quisieran silenciarlo. La noche llegó de nuevo y su teléfono sonó. Era el doctor Ramírez, ansioso por hablar sobre detalles cruciales que habrían surgido en sus propios análisis. «José, creo que estamos a punto de tocar algo más grande de lo que imaginamos», dijo con un tono grave. El corazón le dio un vuelco. Mientras la conversación avanzaba, la epifanía se apoderó de él. «No estoy aquí solo para descubrir la verdad, estoy aquí para cambiar el rumbo de lo que pasó». La mezcla de miedo y valentía se combinaba en su interior. Había llegado la hora de actuar. Invertido en su resolución y con el vertiginoso ritmo de su nuevo propósito, José sintió que el momento de la verdad se acercaba, pero entonces el doctor Ramírez proyectó una sombra sobre su optimismo, revelando que alguien desde adentro del sistema estaba observándolos. La alarma sonó en su cabeza. José sabía que había cruzado un umbral. Quería justicia, pero también entendía que a veces la verdad puede costar más de lo que uno está dispuesto a pagar. En su mente resonaba una sola pregunta. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba, o su búsqueda de la verdad traería consigo más sufrimiento? En ese instante, la decisión final lo aguardaba a la vuelta de la esquina, con la inminente confrontación al acecho. El día siguiente amaneció con una bruma fresca y densa. José contempló la pantalla de su ordenador, notando que más allá de los datos había un océano de emociones y responsabilidades frente a él. Este no era un simple trabajo académico. Cada línea de texto y cada audio electrocutado de recuerdos eran relámpagos que podrían iluminar o devastar. La entrada de sus compañeros en este esfuerzo colectivo despertaba en él no solo esperanza, sino un nuevo sentido de lucha. Los correos de respuesta no solo afirmaban su decisión, sino que revelaban un patrón de compromiso profundo. Sin embargo, la fragilidad de su propia voz interna comenzaba a entonarle dudas más evidentes. José buscaba la verdad, pero comprendía que esto también significaba enfrentarse a su propia vulnerabilidad. En cada intercambio, las palabras de sus compañeros reverberaban, brindándole fuerzas, pero también obligándole a confrontar el eco de sus inseguridades. A medida que se acercaba la primera reunión programada, una amalgama de nerviosismo y determinación lo invadía. Había prometido no solo a Felipe, sino a sí mismo, que no dejaría que sus temores ahogaran su empeño. Luchar por una causa, por las pequeñas llamas de verdad y justicia, debía comenzar por enfrentarse a su miedo de ser incomprendido o menospreciado.
En su mente, un mantra comenzó a tomar forma. No estoy solo. Esto vale la pena. La sala donde se reunirían era pequeña, pero el ambiente se cargó de un aire denso y eléctrico. Los rostros de sus compañeros reflejaban una mezcla de seriedad y curiosidad, cada uno dispuesto a aportar su propia perspectiva al enigma del vuelo 1951. Abrió la reunión exponiendo sus hallazgos, inyectando cada palabra con la pasión que había cultivado en su soledad. Pero una mirada en particular llamó su atención. Andrés, un apasionado investigador, que siempre había estado un paso adelante en los temas más delicados. Andrés no vaciló en cuestionar la viabilidad de la estrategia que José había delineado. ¿Estás seguro de que esto no puede volverse en tu contra? Podría parecer una cruzada personal, y a veces actitudes así generan enemigos, advirtió. Una chispa surgió entre ellos, difícil de sostener, ya que la realidad de su situación pública ya era un riesgo monumental. Sin embargo, en lugar de desanimarse, las palabras de Andrés encendieron un nuevo fuego en su interior. Si no arriesgamos, entonces, ¿qué nos queda?, respondió. Cada palabra adquiría un peso que retumbaba en la sala, creando un espacio para el diálogo sincero. Al final de la reunión, la idea de desmontar la versión oficial sobre el accidente de Felipe cobraba vida, aunque ello signifique enfrentarse a la posible represalia del sistema que habían comenzado a interrumpir. Los encuentros subsiguientes se llenaron de visiones y propuestas inesperadas, una tormenta creativa que empujaba a cada uno a agudizar su pensamiento y fortaleza. Sin embargo, José no podía escapar del escalofrío de que sus acciones eran observadas. La idea de que alguien del sistema había puesto su mirada sobre ellos se transformaba en un eco perturbador cada vez más constante. Sus noches se hicieron largas, cargadas de insomnio y preguntas que cruzaban su mente. Había ido demasiado lejos al compartir esta información. La adrenalina se convirtió en un compañero inevitable y se sintió terriblemente vivo. Las interacciones que experimentaba con su equipo de investigación lo estaban transformando. Ni siquiera los momentos más difíciles lo despojaban de lo que era: un abogado de la verdad, un proyecto inacabado, un individuo que se atrevía a soñar. Cada día estaba construido sobre el desmoronamiento del miedo. Ahora, su lucha interna no era solo sobre la justicia de Felipe, sino sobre su propia valía como defensor del conocimiento. En una noche de profunda reflexión, mientras revisaba minuciosamente las grabaciones que había obtenido, el teléfono volvía a sonar. Era el doctor Ramírez. Su voz estaba envuelta en una mezcla de ansiedad y determinación. «José, hemos encontrado algo. Necesitamos reunirnos, pronto. No solo estamos a punto de desenterrar verdades, esto podría poner todo en juego». El pulso de José se aceleró. Sabía que esta reunión podría ser decisiva, pero el precio de su búsqueda empezaba a hacerse evidente. Tendría que enfrentar decisiones que podrían cambiar no solo su vida, sino también arriesgar en las de aquellos que creían en él. La pregunta en su mente latía con profunda urgencia. ¿Estaba listo para descubrir qué secretos desataría su búsqueda? ¿O estaba preparado para perder todo lo que había construido hasta ahora? La luz del día se desvanecía lentamente cuando José llegó al pequeño café donde se había citado con el doctor Ramírez. Cada paso resonaba con un peso que parecía aplastarle el pecho, como si cada uno de ellos estuviera cargado de expectativas y temores entrelazados. ¿Qué descubrimiento podría ser tan importante que su mentor, un hombre de juicio meticuloso, lo considerara urgente? Su mente trabajaba a 1000 por hora, anticipando consecuencias que podrían desbordarse más allá de sus capacidades. Al entrar, notó que el doctor Ramírez estaba sentado en una esquina. Su rostro, normalmente sereno, mostraba señales de preocupación. Cuando se cruzaron las miradas, José sintió que una ola de adrenalina recorría su cuerpo, impulsándolo hacia adelante. Tomaron asiento, y el ambiente se volvió súbitamente tenso. No había saludos triviales. El aire estaba cargado de significado. «José, tenemos que analizar esta información antes de que se haga pública», comenzó el doctor Ramírez, su voz algo temblorosa. «Hay un par de grabaciones que podrían cambiar la narrativa del accidente. No solo lo que se nos presentó,
sino lo que realmente ocurrió en esos críticos 30 segundos. Inside, una tormenta de emociones se aglutinaba. Las palabras del doctor Ramírez despertaron un torbellino de inquietud y emoción. ¿Podrían esas revelaciones proporcionar el ADN de la verdad escondida? Sin embargo, una pequeña voz en su mente le recordaba el enorme riesgo que podría implicar. No solo su reputación, sino también la de su equipo, estaba en juego. El doctor Ramírez continuó desplegando sus hallazgos, evidencias de comunicación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo que no habían sido documentadas en la investigación oficial. Esto puede ser el despilfarro que necesitamos, pero debemos proceder con cautela, enfatizó, observando que la intensidad del momento se reflejaba en el rostro de su interlocutor. José sintió como las dudas comenzaban a florecer nuevamente dentro de él. ¿Y si esto termina apagando el fuego de justicia que hemos comenzado a encender? ¿Qué tal si se vuelve en nuestra contra?, lanzó, buscando en los ojos del doctor Ramírez resonar la certeza que tanto anhelaba. Eso depende de cómo lo enfoquemos. Hay muchas fuerzas en juego que preferirían que esto se mantuviera bajo la alfombra, pero debemos estar preparados para la resistencia, respondió el doctor Ramírez. Con cada palabra, el peso de la decisión se tornó más denso. En ese instante, José se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con la verdad del accidente, estaba descubriendo un nuevo nivel dentro de sí mismo. Las preguntas que al principio lo habían paralizado comenzaron a reformularse en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por lo que creía? Era un dilema que golpeaba directo al corazón de su integridad como investigador y como ser humano. Fue entonces que, con un temblor en la voz, decidió: «Estamos en esto juntos, pero necesito estar seguro de que todos están dispuestos a asumir el riesgo. Quiero llevar esto a nuestro equipo. Quiero que cada uno de ellos esté al tanto». La resolución en sus palabras parecía ahogar su incertidumbre, comenzando a solidificar su camino hacia la verdad. Mientras el doctor Ramírez asentía, en su interior una chispa de determinación empezó a arder. Ese era el momento en que su lucha no era solo por la justicia de Felipe, sino también por su propia evolución como líder y explorador incansable de la verdad. Al salir del café, respiró profundo, tratando de encontrar sostén en la realidad inminente. Las sombras se alargaban a su alrededor, y en cada paso sentía que la carga que llevaba se hacía más contundente. Su mente se centró en una pregunta inquietante. ¿Sería capaz de manejar la adversidad que podría desatarse al revelar lo que había encontrado? ¿Y cuánto de su propia esencia se vería afectada en el proceso? Así, con el peso de la determinación y la incertidumbre de sus decisiones en el aire, José tomó rumbo hacia su oficina. En su corazón, un sentimiento de nuevo propósito pulsaba, más fuerte que nunca. La espera ya estaba por terminar. Sabía que el camino por delante podría ser brutal, y la última elección que le aguardaba podría repostar más que su deseo de que la verdad saliera a la luz. Con el equipo reunido en la mente y el corazón acelerado, la siguiente reunión literalmente podría cambiarlo todo. Estaba listo para lo que vendría. En ese instante, la realidad se entrelazaba con el presente, y José comprendió que, sin importar el riesgo, el momento de la verdad se acercaba rápidamente. Mientras el sol se ocultaba por completo, José se adentró en su oficina con la mente aún cargada de lo discutido con el doctor Ramírez. A medida que se acercaba a su escritorio, la intensidad de la situación se comenzaba a solidificar en su piel. Cada pequeño ruido, cada hoja que caía, resonaba en su cabeza como un eco de las decisiones que estaba a punto de tomar. Reuniendo cada gramo de valor, comenzó a repasar los elementos a presentar en la reunión extraordinaria que había convocado para su equipo. Nunca había enfrentado un desafío de tal magnitud, y ante la perspectiva de compartir la información sensible que le había confiado el doctor Ramírez, estaba consciente de que cada palabra podría tener implicaciones mucho más grandes de lo que había imaginado. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras cuestionaba su propia preparación para liderar moralejas complejas y verdades incómodas. Unos minutos después, el equipo se reunió en la sala de conferencias. Las miradas curiosas de sus colegas se centraron en él mientras tomaba el lugar de moderador, su nerviosismo latente visible solo para él. Lo que debía comunicar no solo podría poner en riesgo sus carreras, sino que también los llevaría a un terreno inexplorado en su búsqueda de justicia. Al alzar la vista, se encontró con los rostros serios de sus compañeros. Podría sentir su ansiedad flotando en el aire, en una atmósfera que ahogaba cualquier atisbo de normalidad. «Gracias a todos por venir», comenzó José, su voz firme a pesar de la agitación en su interior. «Hoy vamos a hablar de algo que podría cambiarlo todo.
Las grabaciones que afectan a nuestra investigación sobre el vuelo 1951. El silencio se apoderó de la sala. Las palabras estaban cargadas de expectativas. José notó las cejas alzadas, miradas de ansiedad compartida, pero también un destello de determinación en ellas. Su deseo por la verdad había encontrado un eco en cada uno de sus compañeros. El equipo no se estaba formando únicamente para revelar la justicia, sino también para enfrentarse a lo desconocido al mismo tiempo. A medida que presentó las evidencias y describió las interacciones clandestinas entre los pilotos y el control de tráfico aéreo, su confianza empezaba a fortalecerse. Cada afirmación era un paso más hacia la luz que tanto habían estado buscando. Pero ese mismo ímpetu se desvaneció bruscamente cuando mencionó la posible resistencia de aquellos que querrían ocultar la verdad. Las reacciones fueron diversas. Algunos se mostraron optimistas, otros incrédulos, y un par incluso temerosos del peso de la verdad que parecían sentir inminente. ¿Y si nos acusan de manipular más que impulsar la verdad?, preguntó un miembro del equipo, sus ojos llenos de duda. José se sintió atravesado por la inquietud. Sus dudas se unieron a cada preocupación. La pregunta era válida, y la red de incertidumbre se hizo más densa a su alrededor. La conversación se tornó en una serie de cuestionamientos que desafiaron la impresionante fachada que había construido. Una verdad más incómoda y personal. Tendremos que estar unidos, respondió. Lo que compartimos aquí no es solo sobre un accidente, sino acerca de la integridad que hemos defendido como equipo. No podemos dejarla silenciar. ¿Qué valor tiene nuestro trabajo si no lo hacemos por nuestra moral y por los principios que guiaron nuestras decisiones? Las palabras resonaron con una fuerza renovada que solicitaba compromiso. De repente, una idea golpeó su mente. Había un talento en su equipo que aún no habían aprovechado. La analista de datos, Laura, tenía un instinto innato para descubrir patrones ocultos. Con una mirada resoluta, José continuó. Necesitamos recursos adicionales para profundizar. Laura, ¿puedes ayudar a analizar todos los datos que se han recopilado hasta ahora? Ella asintió lentamente, un destello de emoción iluminando su rostro. Puedo ver conexiones que se podrían escapar a quien no esté tan sumido en los números. El entusiasmo se empezó a propagarse por la sala, como un fuego en la oscuridad, y había comenzado a sentir que juntos estaban construyendo un camino sólido. Lo que aparentaba ser un momento de duda se traducía en una oportunidad de crecimiento profesional y personal. Al final de la reunión, una sensación de camaradería se hizo presente. Sin embargo, mientras recalcaban los pasos a seguir, José no pudo sacudirse la sensación de que había algo más en juego, una sombra acechante que lo impulsó a examinar la posibilidad de traiciones internas. Un nudo se formó en su estómago, al pensar que podrían existir fuerzas no mencionadas en el camino hacia la verdad. Como líder, la verdad era su único camino, pero su compasión lo hizo preguntarse, ¿había alguien entre ellos dispuesto a traicionar ese objetivo? Esa inquietante interrogante se instaló en su mente y amenazó con hacer tambalear toda su determinación. Con el corazón palpitante, José supo que el verdadero desafío no era solo desenterrar la verdad, sino protegerla de aquellos que pudieran querer enterrarla nuevamente. El camino hacia la revelación continúa, y con la posibilidad de traiciones inminentes en el horizonte, la lucha por la verdad estaba por comenzar en todos los aspectos. ¿Quiénes serían realmente sus aliados en esta nueva misión? Las respuestas pueden que sean más aterradoras de lo que nunca imaginó. El amanecer siguiente encontró a José trabajando en su oficina. La luz del sol entrando por la ventana le otorgaba una sensación de nueva claridad. Había pasado la noche revisando correos y documentos, sumido en un mar de datos y opiniones, buscando conexiones que podrían ser clave para su investigación. Sin embargo, tras la adrenalina de la reunión, una inquietud le llenaba la mente, la desconfianza en algunos de sus colegas. Abrió el archivo que contenía las grabaciones. Cada segundo de audio parecía gritar la verdad que tanto necesitaban. Pero su mente rápidamente se desvió hacia el equipo. Su lealtad intenta, había que considerar. ¿Cómo demostrarles que cumplían un propósito más grande? El desafío no solo era encontrar respuestas, sino cultivar un entorno donde cada voz fuera escuchada y protegida.
Mientras pensaba en cómo abordarlo, se dio cuenta de que su crecimiento personal estaba entrelazado con su capacidad para liderar en esta crisis. Se levantó y caminó hacia la sala de reuniones, la mente llena de ideas. Necesitaba organizar otro encuentro, esta vez centrado en fortalecer la cohesión del equipo, despejar dudas y fomentar la valentía. Debían ser transparentes entre ellos. La confianza, después de todo, era su mejor aliada frente a cualquier momento de traición. Hoy no solo seremos investigadores, sino también compañeros, empezó, ausente de su usual nerviosismo. Debemos estar al tanto de que nuestra misión puede ser peligrosa. We have each other to rely on. Vio los rostros de sus colegas, unos prestando atención, otros miraban al suelo, algunos compartían miradas inquietas. Frente a estos desafíos, propongo que ajustemos nuestras dinámicas de trabajo. Compartan aquí sus inquietudes y reflexiones. Solo de esta manera ayudaremos a fortalecer el tejido que nos une. Continuó. Sus palabras fueron como un faro, atrayendo la atención hacia un cambio que todos sabían necesario. Los comentarios comenzaron a fluir, revelando temores que hacía tiempo habían permanecido ocultos. José se sintió más ligero. Cada voz era un ladrillo que fortalecía la estructura común. Notó que con cada aplauso y cada palabra de agradecimiento, el ambiente se tornaba más positivo, más invencible. Había reavivado la chispa del compromiso. Sin embargo, mientras la reunión avanzaba, un pensamiento inquietante empezó a surgir en su mente, alertándole sobre la posible presencia de una traición. Aquel sentimiento no se limitaba a él. Algunos compañeros mostraban miradas preocupadas, como si intuían algo gris detrás del progreso que estaban logrando. Sin embargo, no podía permitir que el miedo los paralizara. Retomó la dirección, estableciendo un protocolo para trabajar de manera más segura y reservada. La idea era no hablar del caso afuera de la oficina y generar un dominio exclusivo para compartir información. Este cambio, pensó, podría generar el espacio necesario donde todos se sintieran en confianza y a la vez permitiría detectar a posibles desleales. Unos días después, mientras revisaba los datos que Laura había recopilado, un rayo de luz iluminó su perspectiva. Ella había encontrado patrones que no solo corroboraban su instinto, sino que ofrecían nuevas líneas de investigación. La verdad se acercaba. Su entusiasmo creció al identificar elementos que podrían vincular a altos mandos de la aerolínea a la tragedia del vuelo 1951. Las revelaciones audaces comenzaron a germinar en su mente. Sin embargo, justo cuando la emoción alcanzó su ápice, un nuevo correo llegó. El remitente, el doctor Ramírez, con un asunto que heló su sangre. No puedes confiar en todos. El mensaje lo sorprendió, dejándolo helado ante la cruda realidad de que la traición podría estar más cerca de lo que jamás imaginó. Con la urgencia pululando en su pecho, José se dio cuenta de que el verdadero reto no solo era encontrar la verdad, sino también protegerla de aquellos que podrían estar metidos en el oscuro juego de la traición. La respuesta a su inquietante interrogante se aproximaba, y la búsqueda de la lealtad se convertía también en una carrera contrarreloj. ¿Quién podría ser el traidor entre ellos? Mientras buscaba respuestas en el nuevo laberinto de su realidad, el próximo paso lo conduciría a descubrir no solo la verdad sobre la investigación, sino la verdad sobre sí mismo. José se despertó esa mañana con un peso en el pecho. Mientras se preparaba, su mente giraba en torno a las palabras del doctor Ramírez. No puedes confiar en todos. Esa advertencia resonó en su cabeza como un eco ominoso, presagiando una tormenta inminente en su vida profesional. En el fondo, sabía que la traición acechaba entre sus colegas, pero identificar al traidor entre ellos se había convertido en una obsesión. Se sentó en su escritorio, rodeado de documentos, apuntes y la energía febril del descubrimiento. La luz de la mañana parecía más fría y el silencio de la oficina más denso. Sin embargo, no podía permitirse ser arrastrado por la paranoia. Con este pensamiento, decidió que su enfoque principal debería ser la verdad detrás del vuelo 1951. Una vez sobre ella, las piezas del rompecabezas podrían finalmente encajar. Bajo el brillo tenue del monitor, revisó las grabaciones una vez más. Escuchó repetir las voces de las víctimas, sus frágiles historias de vida atrapadas en la descomposición del vuelo. Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió que necesitaba salir, romper con la rutina opresora de su oficina y encontrar un lugar donde pudiera pensar con claridad,
lejos de la ansiedad. Tomó una decisión impulsiva. Sin pensarlo mucho, salió hacia el parque cercano, un espacio que solía ser su refugio. Al llegar, se sentó en una banca, el aire fresco acariciando su rostro. La naturaleza siempre había tenido ese efecto en él, permitiéndole encontrar claridad en medio del caos. Cerró los ojos y trató de materializar sus pensamientos. Confianza, murmuró, como si ese acto pudiera ayudarlo a darle forma a sus ideas. Fue entonces cuando se le ocurrió: la confianza debe ganarse con acciones, no solo palabras. Decidió que debía crear un método para observar a sus colegas, pero sin que ellos se sintieran expectados. Necesitaba generar un ambiente donde sus verdaderas intenciones salieran a la luz de forma natural. Inspirado por esta revelación, regresó a su oficina con un plan con mayor claridad. Convocaría una reunión de brainstorming con un giro estratégico. Devolvería el poder a todos para que propusieran ideas revolucionarias sobre la investigación, provocando una competencia creativa. Si les ofrezco un espacio seguro para brillar, quizás la verdad emergerá, pensó. Mientras preparaba la presentación, una idea atrevida ocupó su mente. No solo iba a ser una discusión, planeaba incluir un pequeño juego que incentivara la colaboración. Cada miembro del equipo podría hacer preguntas entre ellos. Cada respuesta sería una prueba de su compromiso, y aquellos que no participaran quedarían en el centro de atención. Lo hizo con la intención de que la lealtad o la falta de ella se revelara naturalmente. El día de la reunión llegó. Los miembros del equipo parecían intrigados por el enfoque inusual. Las primeras preguntas empezaron a fluir, y las risas comenzaron a resonar. José observaba atentamente las dinámicas que se desarrollaban. Había algo en el aire que le decía que estaba en el camino correcto. Pero conforme las conversaciones avanzaban, notó que una colega, Marisol, se mostraba evasiva. Su comportamiento le resultó familiar. Hacía poco había sido la primera en expresar desconfianza en la dirección del proyecto. Un pequeño destello de alarma iluminó su mente mientras reflexionaba sobre la dualidad del momento. El ambiente festivo contrastaba con su creciente suspicacia. Mientras la reunión llegaba a su fin, decidió abordar la inquietud que le invadía. «Marisol, parece que tienes algo en mente», dijo, girando lentamente la atención hacia ella. En ese instante, el aire pareció congelarse. Los rostros curiosos se volvieron hacia Marisol, que claramente retuvo una exhalación, como si ella misma supiera que estaba al borde de la verdad. La atmósfera se volvió tensa. Cada persona estaba atrapada en el filo de un precipicio emocional. José sintió que sus entrañas se contraían. Su estrategia de exponerse había funcionado, pero ahora la gestión sobre cómo navegar este nuevo descubrimiento se tornaba crucial. Las siguientes palabras de Marisol tendrían el poder de abrir puertas o cerrarlas para siempre, y con ello, José no solo se enfrentaría a las implicaciones de su investigación, sino también a la introspección de lo que significaba realmente la confianza en su vida personal y profesional. La balanza estaba por inclinarse, y él debía estar listo para todo lo que vendría. José sintió que la respiración se le cortaba al observar la incertidumbre dibujada en el rostro de Marisol. La presión del instante lo llevó a cuestionar no solo sus estrategias, sino también su propia moralidad. Había tentado a la suerte al hacer de la reunión un escenario para revelar intenciones ocultas. Ahora el resultado podía no ser el que había imaginado. «Marisol, por favor, comparte lo que piensas», insistió, tratando de proyectar una calma que por dentro le parecía frágil. Las miradas de sus compañeros se volvían cada vez más inquietas. El aire se densificaba con la expectativa. Algo en el ambiente susurraba sobre verdades no dichas. Finalmente ella habló. «Lo que pasó en el vuelo 1951 no es tan simple». El sonido de su voz quedó suspendido. José se dio cuenta de que muchos estaban aguantando la respiración, como si el contenido de sus palabras pudiera cambiar el rumbo de toda la investigación. Un giro inesperado se estaba gestando, y no podía darse el lujo de perderlo. Marisol continuó. «Hay documentos que no hemos visto, informes internos que revelan problemas previos en la aerolínea, cosas que nos han ocultado». Un escalofrío recorrió la columna de José. Este momento era crucial, un punto de inflexión que podría abrir un abanico de posibilidades o hundirlos en un mar de complicaciones. Mientras ella hablaba, su mente desplazó los miedos y la presión del ambiente. Era como estar nuevamente en el parque, sintiendo el aire renovador. Podía ser que Marisol, la que parecía tener dudas, en realidad poseía el conocimiento que él había estado buscando con tanto ahínco. La posibilidad lo llenó de esperanza, pero también de inquietud. ¿Qué tipo de problemas?,
preguntó José, consciente de que cada palabra que decía iba a definir no solo su carrera, sino la verdad sobre el vuelo. La sala se sintió aún más pequeña, cada mirada fija en él y en ella, como si cada miembro del equipo sostuviera una parte de la responsabilidad. Fugas de información, errores de mantenimiento, incluso advertencias que no se tomaron en serio, dijo Marisol, con un ímpetu que parecía aumentar a cada palabra. Su postura ahora era más firme, como si el miedo al revelar la verdad se desvaneciera en la fuerza de su mensaje. José comprendió que su estrategia de juego, aunque imperfecta, había sido efectiva. La vulnerabilidad promovió la sinceridad. En ese momento, la confianza empezaba a tejerse con hilos reales. La revelación parecía ser la clave para desentrañar el misterio, pero ahora tenía que asegurarse de que no solo ellos se sintieran unidos, sino que la comunidad del trabajo intentara resolver esto en conjunto, sin juicios previos ni agendas ocultas. La elocuencia de Marisol tenía un efecto revelador. Los murmullos comenzaron a surgir entre sus colegas. José se sintió movido a actuar. No podía dejar que esta oportunidad se disipara. En plena crisis personal, su liderazgo debía brillar. Si tenemos algo que no se ha explorado, debemos abordarlo ahora, todos juntos, declaró, sintiendo que su voz resonaba con una fuerza que no había anticipado. Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre su decisión. ¿Podría confiar plenamente en Marisol? ¿Era capaz de unir al equipo en un esfuerzo común? La frágil estructura de confianza que empezaba a construirse podría tambalearse en cualquier momento, y más aún si aquellos a quienes había considerado aliados resultaban ser los verdaderos traidores. Así, con las palabras de Marisol aún vibrando en el aire, un nuevo dilema surgió en su mente, mientras la reunión cerraba. La búsqueda de la verdad no se limitaba solo al vuelo 1951, sino que también implicaba desentrañar las relaciones humanas en su entorno laboral. Mientras la reunión llegaba a su fin, José se dio cuenta que el camino hacia la verdad sería sinuoso, lleno de revelaciones y confrontaciones, con el descubrimiento de quién estaba realmente de su lado, convirtiéndose en cuestión de vida o muerte profesional. La inquietud volvió a apoderarse de él, un recordatorio de que la confianza no se obtiene sin sacrificio. Consciente de que cada paso que daba podría llevarlo más cerca de la verdad o más lejos de ella, José se sintió preparado. Era el momento de hacer las preguntas difíciles. ¿Estamos realmente listos para enfrentar las verdades que puedan surgir, incluso si eso significa enfrentar a nuestros propios colegas? Mientras tomaba aire, José comprendió que lo que estaba a punto de descubrir desmantelaría no solo su carrera, sino también su percepción de confianza en sí mismo. La noche apenas comenzaba a caer, y con ella se planteaba un nuevo horizonte de intriga y expectativas. ¿Podría su próximo movimiento ser suficiente para navegar ese abismo en el que se había adentrado? La sala estaba en calma, pero en la mente de José un torbellino de emociones se desataba. Una incertidumbre espesa lo envolvía, y aunque los demás comenzaban a dispersarse, él permanecía en su lugar, sumido en sus pensamientos. Había dado un paso significativo al abrir la puerta a la verdad, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Se preguntó si realmente estaba preparado para las repercusiones. Durante años había tratado de ser un líder, pero ese liderazgo había sido siempre superficial, construido sobre la imagen que proyectaba al exterior. Ahora, frente a él, se presentaba la posibilidad de una transformación auténtica. ¿Podría ser el catalizador del cambio que tanto necesitaba su equipo? José decidió actuar. En su mente empezó a trazar un plan. Sería vital que todos en el equipo comprendieran no solo la gravedad de la situación, sino también la importancia de la colaboración. No bastaba con que un par de voces se alzaran, necesitaba todos los aportes, incluso aquellos que podrían incomodar. Se dirigió a Marisol, que todavía parecía sobrecogida por su reciente revelación. «Necesitamos reunirnos con todos y discutir esto», dijo con fervor. «No se trata solo de la verdad detrás del vuelo 1951, sino de recuperar la confianza y la integridad de nuestra labor. Cada uno tiene algo que aportar». Lleno de determinación, vio en sus ojos un destello de entendimiento. Sus inquietudes iniciales empezaron a desvanecerse. Con el compromiso de Marisol, José se propuso organizar una reunión inesperada. Al día siguiente, convertiría el espacio de trabajo tradicional en un ambiente donde las voces pudieran fluir libremente, sin miedo a represalias.
Era necesario que cada miembro del equipo se sintiera protegido al expresar sus inquietudes y opiniones. Al sentarse frente a la pizarra escribió: confianza, verdad, colaboración. Las palabras parecían marcar el inicio de un nuevo camino. Visualizó el espacio donde cada integrante podría compartir sin censura, un lugar que favoreciera la sinceridad y el respeto. Mientras planeaba, se dio cuenta de que estaba construyendo algo más que un simple encuentro. Estaba sentando las bases de un equipo cohesionado que podría enfrentarse a cualquier adversidad. No obstante, a medida que avanzaba en la organización, nuevos temores comenzaron a surgir. La posibilidad de que algunos de sus colegas pudieran no estar dispuestos a colaborar lo atormentaba. En su mente, las imágenes de antiguas rivalidades y desconfianzas afloraban. Sabía que no todos estaban alineados con la visión de la transparencia. Algunos habían prosperado en la oscuridad y no estaban dispuestos a cambiar su modus operandi. El día de la reunión llegó. José observó nerviosamente cómo sus compañeros tomaban asiento. Sin embargo, conforme empezaba a hablar, una parte de él anhelaba que la vulnerabilidad mostrada en la reunión anterior se manifestara nuevamente. Expuso la necesidad urgente de lidiar con los problemas mencionados por Marisol, subrayando que cada uno debía tener un papel en la resolución. A medida que las intervenciones de sus colegas comenzaban a fluir, una tensión palpable llenaba el aire. Las primeras palabras de confrontación pululaban entre acusaciones y defensas, pero esta vez, en lugar de alejarse o escondérseles, José se plantó firme, como un bastión de apoyo. Se transformó en moderador, guiando el diálogo hacia un enfoque constructivo. Verbalizó las emociones de la sala, la desconfianza, el miedo, la impotencia. Eran sentimientos válidos, y nunca había sido tan claro para él que su fortaleza podría descansar en la empatía. Cuando la reunión concluyó, una sensación de agitación lo recorrió. Si bien había logrado abrir el diálogo, la sensación de que el camino se tornaría más arduo aún lo asediaba. Había logrado encender una chispa, pero estaba consciente de que cada paso dado traería nuevos desafíos. Mientras observaba a su equipo abandonar la sala, preguntándose si los cimientos construidos serían suficientes para sostener lo que vendría, una idea inquietante se alojó en su mente. ¿Y si alguien decidía sabotear el proceso?, pensó. La amenaza de traición interior comenzaba a aparecer entre las sombras de su conciencia. José sabía que se encontraba en la encrucijada de su carrera y de sus principios. Frente a él, la verdadera prueba se avecinaba. Ese mismo día, mientras fraseaba el próximo capítulo de su historia, se preparó mentalmente. Lo que estaba a punto de desatarse podía ser catártico o devastador. La lucha por la verdad había comenzado, y en el horizonte lo esperaba una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la de aquellos que le rodeaban. Estaría listo para enfrentar no solo la verdad sobre el vuelo 1951, sino todo lo que eso implicaba en su mundo. El tiempo se había vuelto un lujo para José, cada segundo marcado por la angustia de la incertidumbre. Había luchado durante semanas para reconstruir una red de confianza entre sus colegas, pero las sombras de la traición seguían acechando en cada rincón de la investigación sobre el vuelo 1951. Sin embargo, ese día había algo diferente. Durante la charla preliminar, su compañero Carlos había demostrado un interés genuino en la verdad. Mientras los demás aún se debatían entre la posibilidad de las malas prácticas y el silencio cómplice, José veía a Carlos como una chispa en medio de la niebla densa de desconfianza. Era hora de actuar. Necesitamos formar un grupo reducido, un equipo que esté comprometido con la verdad, sin desviaciones, propuso José. Su voz firme resplandecía con poder renovado. El eco de sus palabras se propaga por la sala, las miradas de sus colegas centradas en él. Con un enfoque más concentrado, podremos manejar el descubrimiento de los problemas que empiezan a aflorar. Una risa nerviosa emergió aquí y allá, pero su mirada no flaqueaba. Esa misma tarde, sin perder tiempo, José se reunió con Carlos, Marisol y un par de otros miembros que había seleccionado cuidadosamente. ¿Qué piensan de lo que descubrimos hasta ahora? ¿Hay algo que los mantenga despiertos por la noche?, cuestionó. Él quería desbordar el miedo y abrir los canales de comunicación. Las respuestas fueron sorprendentes. Carlos habló de cómo había sentido que los informes manipulados estaban creando una atmósfera de desesperanza, y Marisol reveló que había visto por sí misma cómo algunas advertencias se ignoraron. Cada intervención parecía afinar su propósito,
Un sentido colectivo nacía de la unión de sus experiencias, y dudaba que pudieran volver atrás después de haber dado ese paso. Con cada palabra de su equipo, José sentía que renacía dentro de sí mismo. No estoy solo, esto vale la pena, se repetía una y otra vez. La confianza que había anhelado los unía en un objetivo, no solo demostrar la verdad, sino también protegerse mutuamente en el camino. Mientras seguían profundizando en las posibles líneas de investigación, se dieron cuenta de que su trabajo comenzaba a abrir puertas en medios de comunicación. Las primeras filtraciones casuales llevaron a que varios periodistas mostraran interés, pero José era consciente de que eso también significaba que sus movimientos necesitaban ser calculados. Así, decidieron implementar un protocolo de seguridad en la comunicación, asegurándose de que todo se mantuviera en su círculo. A medida que trabajaban, un nuevo elemento apareció en sus hallazgos, un conjunto de registros que vinculaba decisiones de alto nivel a varios incidentes de seguridad pasados en la aerolínea. José no podía creer su suerte. Cada vez más se sentía respaldado por un propósito más grande que su venganza personal. Ahora, la misión era honrar la memoria de Felipe y proteger a futuros pasajeros. Era inevitable el cruce con la alta dirección. A medida que se preparaban para la presentación, su corazón latía al unísono con adrenalina y miedo. Sabrán que estamos tras ellos, pensó mientras ensayaban la estrategia. Es exactamente lo que quisimos dejar claro. La reunión con la dirección fue explosiva. José explicó cada uno de los hallazgos, presentando los datos de manera definitiva y sólida. Las miradas de sus superiores eran mezcla de incredulidad y desdén. Pero cuando terminó su discurso, la sala estalló en murmullos. El desafío había sido lanzado. La respuesta inmediata no fue la que esperaban. Su manager, visiblemente enfadado, intentó desacreditar la información presentada, pero José había anticipado esa táctica. Colocó sobre la mesa un montón de documentos notarizados, evidencias que despejaban cualquier fuga de responsabilidad. Era un momento de triunfo, donde se sintió no solo completo, sino finalmente liberado de las ataduras que había sentido. Los números no mienten, y no me callaré. Esto no es solo un ataque personal, esto es por la seguridad de todos, declaró con voz firme. El reconocimiento de su esfuerzo brotó de sus colegas, palabras de apoyo, incluso aplausos discretos, resonando en su mente como un eco familiar. La contingencia no se hizo esperar. La dirección, acorralada, accedió a remitir la investigación a un ente independiente, algo que era un pequeño triunfo, pero aún lejos de la justicia completa. Con ello, José y su equipo dieron un paso enorme para demostrar que su lucha no había sido en vano. Días después, se encontró sentado en un café, reflexionando sobre su metamorfosis. Los dilemas éticos que una vez lo habían atrapado estaban ahora de lado. La confianza que había cultivado con su equipo se sentía como un antídoto contra el miedo y la desconfianza. Había recuperado su sentido de propósito, no solo como investigador, sino también como un ser humano con un fuerte compromiso hacia la verdad. José había aprendido que el verdadero éxito no solo residía en los resultados tangibles de sus investigaciones, sino en la capacidad para construir lazos significativos y fomentar la colaboración. Se había convertido en un defensor de la integridad, y aunque la lucha no había terminado, su propio crecimiento había dejado huella. Al salir del café, tomó un profundo aliento. Caminó con paso firme, dispuesto a enfrentar lo que se avecinara en el horizonte. Había superado sus dudas, encontrado su voz, y se sentía preparado para seguir luchando por lo que era justo. La historia del vuelo 1951 no solo se convertiría en un hito de justicia, sino en un testimonio del poder de la verdad y el trabajo en equipo. Un futuro más resiliente le aguardaba, y su viaje apenas comenzaba. Ahora, tú también tienes un papel en esta historia. No esperes ni un segundo más para formar parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar este algoritmo que ayuda a otros a encontrar estas transformaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben cuánto significa esto. Únete hoy mismo.